porque si no se me voy por las dos. Entraste en el DVD. Eduardo, querido. Sí. ¿Qué hacen ahí ustedes? ¿Qué hacen ¿Qué en mi haces, casa? Edu? El gran Edu, ¿cómo estás? ¿Qué dicen, muchachos? Qué Bien, gustazo. contentos de verte. Bueno, yo también estoy contento y brindo por ustedes. Salud. ¿Con qué estás brindando? Rétanos. Hola, Rodrigo. Una bebida tremendamente fuerte. Té de Volto. Oye, bueno, nada, para hacer honor a la puntualidad, porque acá estamos proyectando que este sea el primero de muchos encuentros y que lo hagamos en tiempo y forma. Voy a aprovechar los primeros minutos para irnos presentando y así damos tiempito a que lleguen los demás. Sepan los que están ocultos que a los que conozco voy a presentarlos de todas maneras. Esto va contigo, Fede, ¿eh? Bueno, yo conozco a los otros dos, así que los puedo incinerar también. Listo, ya estamos entonces. Bueno, nada. Bueno, primero que todo, agradecerles muchísimo que estén aquí. La verdad es que queremos hacer una tarde. Rodrigo, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita hablamos. Rodrigo estudia conmigo en el posgrado, en la UNAM. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. No sé, me presento, aprovecho el momento, no sé, tú dime. Pues dale. Sí, dale. Dale. Bueno, pues como ya dijo Gabriela, a la que le agradezco muchísimo la invitación a este encuentro, pues yo estudio en el posgrado, o estudié hasta hace poco tiempo en el posgrado de estudios latinoamericanos en la UNAM, porque acabó, o sea, ya mi participación ahí Ya terminaste, claro. Sí, yo ya concluí la maestría. Y qué bien. antes, primero, no sé, la parte académica. Estudié también la especialización de literatura mexicana del siglo XX en la UAM, y pues soy antropólogo por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA, y todo eso no me convence, y lo que me gusta más es escribir, por eso estoy aquí. No sé, me dedico a decidir qué voy a escribir. A veces aparece un cuento, a veces aparece un algo ahí, como una columna, que ahí estoy en una revista que se llama Teresa Magazine. Tengo un libro que se llama Consejos para enfrentar la hoja en blanco, que son el resultado de unos videos que hice en vivo para quien estuviera interesado en esos temas de cómo enfrentar la hoja en blanco, y resultó en un libro hace un par de años. Y pues ahí estoy preparando algunas otras cosas, y estoy muy, muy a gusto y muy agradecido, y les deseo muy buen día y buena sesión a todos y a todas. Gracias, Rodrigo. Y bueno, además, Rodrigo, compartimos una materia de ensayo y de lecturas en diálogo, y sé que es un gran lector y un buen analista, así que me dio muchísimo gusto cuando me dijo que venía, porque nos puede ayudar a entendernos acá dentro del mundo de la lectura, que es el mundo de la literatura, ¿no? También. Bueno, nada, voy a presentarnos nosotros y voy a presentar a nuestros invitados. Ania Galano, que está aquí a mi ladito, estamos en su jardín, rezando porque no llueva. Ania Galano es mi socia, bueno, es mi amiga primero que todo, es un ser indispensable en mi vida, pero es mi socia en Editorial Aquitania, y bueno, con ella fue que impulsamos este proyecto de Editorial Aquitania, que en realidad incluye otros proyectos adicionales entre los que está este taller de lectura, ¿no? Ahí en un ratito, cuando ya estén conectados los demás, Ania va a pasar al chat de aquí del Zoom, el link de la editorial, y ahí tenemos una sección que se llama Copartners, ¿sí? Donde viene donde está Partners, perdón, donde viene la revista, donde viene el proyecto de los talleres que yo imparto, donde van a venir siempre todas las publicaciones y convocatorias de estos talleres. ¿Me queda algo más? Bueno, y obviamente nuestro catálogo de la editorial es una editorial nuevecita, abrimos en abril,
y con la editorial me voy de puente hasta Buenos Aires, donde nos está acompañando Eduardo Gottman, del té... ¿De Boldo? De Boldo. El té de Boldo. Eduardo Gottman es un queridísimo amigo también y es un grande escritor argentino, hispanoamericano, que, bueno, pueden buscarlo. Incluso ahí en nuestro catálogo no solo está su libro, que es una novela que recién acabamos de publicar y que vamos a estar promocionando en la segunda mitad del año, ¿no? Que se llama Titanic City y es una novela apocalíptica, muy ad hoc con nuestros tiempos. Y bueno, de Eduardo también pueden leer cuentos, hay muchos cuentos publicados de Eduardo en A Cuatro Manos, muy buenos. Es un cuentista, es un escritor con un sentido del humor excepcional, entonces el que lo lea una vez se queda leyéndolo, se los aseguro. No es, lo quise primero como escritor y luego como amigo, entonces todo esto que estoy diciendo ya lo decía y ya lo pensaba desde mucho antes. Gabriela, si esto va grabado, mandame la grabación, me lo voy a poner una vez por día. Lo hicimos especialmente para poder hacer la grabación luego. Te voy a interrumpir. Y como esto es un taller de lectura y estamos presentando a Eduardo, tiene una novela imperdible que se llama El último chiste del gran Jacobi. Se la recomiendo muchísimo a todos. Sí, sí, para mí en lo particular, lo he dicho, lo he escrito, lo he entrevistado a Edu. Esta novela es de las 10 mejores novelas que leí en toda mi vida. O sea, de veras. Edu sabe que no, esto no lo digo en falso. Yo le digo que es la novela de su posteridad y él se ríe y me invita al té de Boldo, pero así es. Y bueno, en este camino, Edu, no sé si tú quieres decir algo o me sigo presentando, digo, como quieran, como se sientan. Mirá, si hablan, van a seguir hablando de mí, prefiero que hablen ustedes. Pero nunca interrumpo este tipo de cosas. Pero no, ya está, pasemos a otro tema. Te agradezco mucho todo lo que dijiste, realmente. Sabés que es muy importante tu opinión, porque te valoro muchísimo. Y yo también, yo soy admirador tuyo. Y bueno, y acá tenemos otro hombre que estoy viendo, Luciano, que tiene unos cuentos que la rompen directamente. Los últimos, te digo, fabulosos, me encantaron. Te lo dije. Así mismo, bueno, nada, me tomo el pie de Edu para presentar a Luciano. Luciano Walter es poeta y escritor argentino y también está desde Buenos Aires. Y bueno, que es nuestro invitado para él seleccionó los textos, él va a comentar los textos, va a abrir nuestro debate, etcétera. De él también pueden leer algunos cuentos y poemas también en A Cuatro Manos. Hay alguno publicado en Bahía de Talleres porque es tallerista de mi taller también hace mucho tiempo. Bueno, está preparando y trabajando en varios proyectos y él no lo sabe, pero lo tenemos secuestrado con esto de la lectura. Sí, ya estoy padeciendo el síndrome de Estocolmo porque me encanta estar secuestrado aquí. Así que, bien, yo solo quiero acotar una cosa. Yo estoy seguro que voy a hacer plata con la literatura. Y esto se los digo porque tengo una novela de Gabriela y otra de Eduardo autografiadas. Así que bueno, en algún momento sé que me van a dar triple ganancia. Y bueno, que no dije, Edu, ¿ibas a hablar? ¿Yo? No, me rasqué el ojo. Y bueno, también me olvidé decir, Ania, socia de la editorial acá, dueña del jardín, que también está en mi taller de desarrollo de obra, estaba escribiendo una novela extraordinaria que ella todavía le llama Historia Larga. También tiene algunos cuentos, rimas, milongas, poemas publicados en A Cuatro Manos, en La Mascarada, incluso en otras revistas, ¿no? Después les vamos pasando y después si no les paso también por correo algunas cosas, si quieren leer, en fin. Ya tienen nuestro correo de la editorial, entonces está abierto desde este momento, este es nuestro primer encuentro, ¿no? Nos gustaría hacer uno mensual en los meses que es posible y bueno, la idea es que compartamos entre amigos acá y que si lo quieren contar a alguien del encuentro y porque les guste, bueno, esa sería nuestra gran satisfacción, ¿no? Y como verán, esperamos que el ambiente sea divertido y relajado. Sí, no hay restricciones, acá yo también tengo mi vinito. ¿Puedo decir algo? Claro. No le he visto a Aña. ¿No me has visto? Aquí no. ¿A dónde estás?
No sé, búscame ahí. No, porque las viñetas estas se mueven, Edu, las viñetas. No, ya sé, Edu, tienes puesto la vista del hablante y Ana está saliendo por mi, mira, por mi imagen. Ahora, hola. Estamos tan cerquita para que no nos haga interferencia. No la había visto. Ya. Ahora sí. Ahora te creo, está. Entonces aquí ya vamos a sacar a los demás del caracol. Por acá está Fede Gargiulo, que además de ser un gran amigo, es uno de mis editores. Fede es editor de Editorial Sudpol en Argentina, también desde Buenos Aires. Y por ahí, bueno, cuando aparezca Osiris Gaona, que también es miembro de nuestro taller desde hace un ciclo, desde hace poco, y ha devenido en una escritora extraordinaria. Bienvenida. Hola, Osiris. Hola. Yo estaba escuchando, ¿eh? Yo estaba escuchando, no es que no. Hola. Pero gracias por invitar a Gaby y bueno, y Lucho en realidad me extendió la invitación, así que bueno, un gusto conocerlos a todos. Gracias, Fede. Hola, querido. Qué bueno verte, por supuesto es una ironía. Bueno, ahí, Yo tengo la curiosidad de conocer realmente a famoso Federico, no me Mira, deja. Federico haciendo por acá y se anda escondiendo. Ahí está, pará. Ahí. Ahí está. Fede, que es un chico presentable y mira, anda escondiéndose detrás de la... Ya la podés desconectar a la cámara, Fede. Soy medio vergonzoso. Sí, claro. Y bueno, nada, Fede, bienvenido, gracias. Gracias, Gaby. Y bueno, por acá, a mí de mis conocidos me queda Gisela Balaveni, para nosotros Kisi, es una de mis compañeras en la revista La Ninfa Eco. Hola, ¿qué tal? Disculpen, pero mi cámara está malograda, así que nada, muchas gracias por la invitación, Gaby. ¿Perdón? Para que te conozcan también y puedan seguirte y buscarte. Claro que sí. Bueno, yo soy escritora, redactora de contenido en La Ninfa Eco, ¿no? Soy comunicadora, vivo en Perú y nada, escribo poemas y escribo también narrativa, pero todavía no he publicado un libro propio, así que en esas ando. Gracias, Kisi, gracias. Besito. Y nada, como te sientas cómoda con la cámara, ¿eh? Sí, es que está medio malograda, así que se va, se viene. Ya. Bueno, pues nada, y bueno, los demás, si alguien se quiere presentar. Ahí yo veo a una gran amiga mía, venezolana, también que le gusta la lectura, Simón, mi primo, que seguramente está con Cami. No sé si quieren dar la cara, saludar. Silencio de radio, ¿eh? Oye, usted tiene esta cara de a mí me obligaron a conectarme, ¿no? ¿Quiénes nos quedan? María y Chá. Estoy sin cámara ni micrófono, dice. Qué conveniente, Simón. Sí. Bueno, muy bien. Hola. Soy Menos la mal, venezolana. parlante. Hola, soy. Ahí está Soire, vamos, Soire Karim. Bienvenida. Hola, soy venezolana colombiana y leo Las locuras de Lucho. Ahí tenés una verdadera, ¿cómo se dice? Presa. Esta sí que está secuestrada. Porque pobre la hago leer siempre. La someto a esa tortura. Sí, los amigos saben que eso les toca por ser amigo de un escritor. Sí. Bueno, nada, nos arrancamos, ¿vale? Vamos. Y nada, decirles que estoy grabando por la única y exclusiva razón de que si todos están de acuerdo después, nos gustaría subir los encuentros al canal de YouTube, ¿no? Y que otros puedan también disfrutar de esta tertulia. Y bueno, a nada, elegimos La fe y las montañas de Monterroso. Apenas cuando estábamos armándolo nos dábamos cuenta de que Monterroso era un hombre muy, muy bajo de estatura, ¿no? Y que se ha hablado mucho sobre esto y elegimos Casa Tomada de Julio Cortázar, que es todo lo contrario. De hecho, en algún momento Monterroso dice que en general los poetas, es muy difícil imaginar a un poeta de 2 metros y el único ejemplo que se le ocurre poner es a Cortázar. Sí.
Entonces, y bueno, nada, Luciano, Lucho para los amigos, va a presentar las historias, pero la idea es que hablemos, y que comentemos y que analicemos y que incluso nos vayamos de uno a otro, en fin, que salga tan espontáneo como pueda ser. Entonces, nada, Lucho, te doy Bueno, aquel pie del que hablamos. bueno, un placer realmente estar acá. Gracias Gaby, gracias Ania por la invitación. La verdad también ver tantas caras amigas, verlo a Edu, verlo a Fede, ahí a la familia también, a la amiga. Juntarnos a hablar de literatura es una de nuestras actividades predilectas y encierra, si se quiere de alguna forma, una paradoja, porque la literatura esencialmente es soledad, se escribe en soledad, se lee en soledad y pese a todo permite una comunicación, ¿no? El acto de la lectura entre dos personas, entre dos seres humanos. En este caso, y con estos dos autores, a mí me gustan estos textos porque esa comunicación se da de una forma casi perfecta. ¿Por qué? Porque estos dos cuentos tienen la característica de ser importantes por lo que dicen, pero quizás más importante por lo que no dicen. Y ahí es donde el lector tiene, digamos, su ganancia. Decía Monterroso, con muy buen tino creo yo, que en la narrativa extensa, descriptiva, propone una lectura pasiva, donde casi todo se te da, donde casi todo está digerido y donde uno obtiene una ganancia menor, si se quiere. Puede obtener, qué sé yo, diversión, puede obtener instrucción, pero por ahí se pierde esta posibilidad del diálogo, ¿no? Que en este caso uno tiene con Monterroso y que tiene con Cortázar en Casa Tomada. En la brevedad de Monterroso, que era una brevedad buscada, una brevedad que él llevó hasta la maestría, él lo que quería era generar curiosidad en el lector por lo que no decía y por lo que insinuaba. En este texto maravilloso, que es La fe y las montañas, hay algo que él buscaba, que él siempre decía que un escritor tenía que buscar, y que era la relectura. Un texto que invita a la relectura es un éxito para el escritor y una ganancia para el lector. Y ahí es donde se empieza a dar esta conversación de la que hablo. Ahí es donde uno empieza a indagar en lo que se está insinuando. En este caso, analizándolo formalmente al texto de Monterroso, podemos decir que encima hay rasgos de ironía en esta suerte de parodia con humor negro que él arma y que magistralmente utiliza, por ejemplo, extrapola de textos bíblicos elementos que él usa precisamente para, de alguna manera, poner en tela de juicio la fe, ni más ni menos. O sea, lo que después de una lectura, de la primera lectura, uno puede encontrar, qué sé yo, ciertos guiños, una inteligencia, un humor, este recurso de agarrar un texto con sesgo metafórico, como son los textos del Nuevo Testamento que él extrapola, y darles una naturaleza de hipérbole y darle una naturaleza de literalidad, porque él lo que hace es literalizar una metáfora, como si fuese posible con nuestra voluntad, con nuestra fe, mover montañas. Y a partir de esto es donde uno empieza a decir, ¿qué me está diciendo este tipo? Y ahí aparecen las preguntas. ¿Es la fe lo que está criticando? Al parecer sí. ¿Es buena la fe? ¿Es mala? ¿Era marxista Monterroso? O sea, pensaba que la religión era el opio de los pueblos, o como Jodorowsky, que la fe o la religión es la
aspirina metafísica. Y bueno, ahí se empieza a dar esa conversación. Y eso es lo maravilloso que tiene este texto, ¿no? De alguna manera Monterroso dice, no solo no es tan buena la fe, sino que el exceso de fe puede ser fatal. De alguna manera está diciendo algo así. Puede matar gente. Puede matar gente, ¿no? Puede matar gente, claro. Y bueno, y de ahí es donde uno ya se pone en este trabajo maravilloso del divagar humano que es fenomenal y empieza, qué sé yo, generalmente lo que hace uno es una búsqueda cronológica de lo que ha sido la fe, de lo que ha significado las religiones en este mundo, y bueno, cada cual sacará sus conclusiones. Pero atento, como toda buena literatura, toda buena literatura se parece en algún sentido a la filosofía. ¿Por qué digo esto? Porque no te da respuestas, sino que te da buenas preguntas. Y yo pienso que a través de las buenas preguntas es que uno avanza en su pensamiento, uno avanza en indagar adentro de uno, ¿no? Ese escrutinio. Él también hablaba de una figura muy linda que a mí me encanta, de generar cortocircuitos en el lector. Alguna vez Kafka dijo que un buen libro tiene que ser el hacha que rompa el mar helado dentro nuestro. Y pienso que Monterroso hace muchas hachitas, muchos picahielos con estos microcuentos que son francamente maravillosos. En un mismo sentido, pienso que Casa Tomada es un cuento que ofrece múltiples lecturas. Es sabido porque en boca de Cortázar supimos que este cuento nació de una pesadilla. Entonces esto incluso es más intrincado, si se quiere, más metafísico, porque vendría a ser el enigma del enigma. Quizás él escribió este cuento para esclarecer esa pesadilla, para identificar cuál era ese miedo que lo acuciaba. Y Casa Tomada, por supuesto que no se trata solamente de transcribir de lo onírico al papel algo que te fue dictado. Cortázar se vale de su maestría para plasmar algo que es brillante. Uno nunca se cuestiona, pero ¿cómo se van a empezar a encerrar en cuarto porque escuchan unos ruiditos? Él plantea todo y crea una atmósfera de una manera tan sutil y tan genial que uno se mete en el cuento y realmente se empieza a trincherar. Y después todo lo que sobreviene a ese desenlace, que ellos terminan fuera de la casa, te deja pasmado. Inmediatamente uno empieza a pensar en sus miedos, empieza a pensar, bueno, es famosa la interpretación de la crítica en general que dijo, le dio una significación política, dijo que Cortázar estaba hablando del peronismo, que la casa era su país y que él termina en el autoexilio simplemente por los caminos, por las barricadas que le fue poniendo la situación política de Argentina. Él se pronunció a favor de esta interpretación, pero dijo, jamás lo escribí con esa intención. Sin embargo, es maravilloso como él reconoce, puede ser una explicación, puede haber algo dentro mío que me llevó, y eso lo hace aún más enigmático, por eso digo el enigma del enigma. Y después, bueno, se han tejido en torno a este cuento muchísimas hipótesis, se ha hablado incluso de una situación incestuosa entre los dos hermanos, esa vida idílica que tenían por muchos años, que la casa no les permitió casarse y que de repente esos miedos eran la excusa para escaparle a ese final inevitable de incesto. Se han dicho muchas cosas, alguna alusión al paraíso también, a la expulsión del paraíso. Es maravilloso y yo creo que son cuentos que nos van a dar hoy tela para cortar, para que le demos una dinámica de intercambio al taller de lectura, que básicamente es para eso, ¿no? Para escucharnos y para hablar sin academia, sin cánones,
digamos, a pata tendida de lo que nos generan, de lo que nos mueven todos estos cuentos. A mí me gusta resaltar que esta lectura atenta, esta relectura, es ganancia siempre para el lector. Este es un taller de lectura y a mí me costó aprender a leer así, me costó. Yo al principio me quedaba con lo aludido en un texto y lo disfrutaba o no. Jamás le daba la oportunidad de tratar de meterme en la entrelínea, de acercarme al arte, de acercarme al pensamiento del escritor. En esa famosa entrevista que le hacen la televisión española a Cortázar, en un momento, bueno, él cuenta que esto le vino dado por un sueño y comenta circunstancias de su nacimiento. Dice, yo nací en 1914 en Bélgica, cuando estaba invadida por los alemanes, y mi mamá escuchaba estruendos, ¿no? Estruendos de bombas, de disparos, no sé, en el momento que yo nací. Y dice, una circunstancia bélica dio como resultante un hombre extremadamente pacifista, que era como él se autodenominaba. Y es interesante ver, por ejemplo, haciendo un análisis formal de Casa Tomada, en el tiempo histórico que está escrita la historia, que habla, la fecha que da es 1939 y la da a partir de un dato. Dice, yo salía, en mis salidas esporádicas, trataba de buscar nuevas novelas francesas que escaseaban, era difícil encontrarlas porque a partir de 1939 nada bueno venía de Europa. Y es significativo cómo nada está puesto ni siquiera un contexto, darle un contexto histórico a un cuento tiene una intención, porque lo que está haciendo Cortázar con ese dato es consignar, porque en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, es consignar que él es un hombre pacifista y que nada bueno puede venir de una tierra que está en situación de guerra. Fíjense qué forma tan espectacular, ¿no? Porque es un dato que uno podría decir, bueno, lo situó ahí por capricho, por arbitrariamente, o simplemente para darle un contexto histórico al cuento. Pero no, todo lo que se pone en un cuento tiene una intención. Y aprender a leer de forma de poder interpretar esas intenciones es el anhelo de cualquier lector, por lo menos mi anhelo. Y cuando te toca escribir, es al revés, ¿no? Es decir, o en consonancia, es decir, todo lo que escriba tiene que tener un sentido. Bueno, no lo quiero seguir atosigando con mi perorata y me gustaría cederles el privilegio de la palabra al que quiera hablar. No sé si Gaby o Ania tienen algo que decir, o Edu, o bueno, alguno de nuestros invitados. Yo creo que me voy a aprovechar de mi poder de moderadora, porque me quedé con 2, 3 cositas que en lo que Lucho iba diciendo, ¿no? Que iba pensando también. Y una de ellas tiene que ver con un debate que tuvimos el lunes en el taller, en la tertulia de los lunes, y que tenía que ver con el compromiso del escritor a la hora de escribir, ¿no? Y qué es lo que llevabas y cómo llevabas tus compromisos a la obra. Y que hace un ratito, antes de que empezáramos, estábamos recordando que Cortázar decía, esto lo leí en un libro que escribe Cristina Peris Rossi, que ahora no me acuerdo cómo se llama el libro, creo que se llama Julio, a los 20 años de fallecido de Cortázar, y ellas eran muy amigos, y ella decía que Cortázar decía que el escritor tiene que estar a la altura de su obra, ¿no? Entonces, nada, creo que se desprende ahí que ese compromiso que uno tiene, que puede ser político, social, etcétera, a veces está incluso en las historias inconscientemente, porque Cortázar dice efectivamente que él no pensó el cuento de Casa Tomada por el peronismo, pero que acepta que puede haber un inconsciente dentro de él que lo llevó también a trazar una historia en la que alguien toma una casa y sus habitantes la tienen que abandonar, ¿no? Pero bueno, nada, voy dejándolos ahí para que todos podamos hablar eso, lo del inconsciente del escritor también. ¿Cuántas cosas escribes que después cuando vienen los críticos o los que analizan o los del club de lectura te leen y dicen, no, pues aquí es evidente esto y esto y esto y tú no lo pensaste como escritor? Y a mí me ha pasado constantemente, ¿no? Y que después alguien viene y me dice... Por eso también es tan importante ese lector avesado, que no es un lector inocente, que como dice Lucho, tiene que buscar más allá de lo que
está en la superficie de lo que se lee, ¿no? Y bueno, cuando decías hace un rato que Cortázar se tomó las armas de decir, bueno, sí, es onírico, pero con esto puedo armar toda esta historia, Cortázar era el que decía que él no pensaba sus historias, ¿no? Que había una voz divina que se las dictaba. Entonces, también hacía uso de la inocencia para decir tal cosa. Igual sí, hay un factor de medio divino a la hora de escribir, ¿no? Sin duda. Y nada, y sobre Monterroso pensé, o sea, a mí lo que más siempre me deja atónita con este cuento cada vez que lo leo, es que al final está planteando una balanza en la que o el mundo es un caos con fe, o el mundo o las montañas se mantienen en su lugar y no crean ningún problema y la gente tiene que abdicar de su fe, ¿no? Entonces eso, el caos o la fe, y al final en su cuento está eligiendo, el caos o la no fe, y al final está eligiendo que es mejor la no fe. Aunque solo un ligerísimo atisbo de fe de pronto puede hacer que una montaña se mueva del lugar, pero ya como un hecho excepcional y no como lo cotidiano, ¿no? Y bueno, Ania creo que estaba... Ania sale acá por mi micrófono. Pero si quieres apagar yo... ¿Sí? Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un intercambio de micrófonos, ya. Para que Edu me pueda ver. Que creo que se fue. No, ahí está. Bueno, yo voy a hacer una contraparte de estos dos comentarios profundos. Yo vengo hoy como lectora ingenua, con una ingenuidad intencionalmente cultivada. O sea, no leí absolutamente nada de lo que dijeron los autores de sus historias, ni de lo que dijo la crítica, para venir así como lector tonto y espontáneo, porque, bueno, a cierta edad es buena la ingenuidad, aunque sea intencional. Y solo quería hacer dos comentarios, uno de Monterroso, y es esta cosa fabulosa que tiene la literatura, retomando un poco lo que dijo Lucho, de que uno regresa a ella. Y yo regreso a la literatura como regreso a mirar un cuadro de pintura por dos razones. Si digo wow o si me sonrío la primera vez que la leo, así sin llegar a nada más profundo que esta primera impresión. Y con este cuento de Monterroso dije wow, sonreí y me lo he leído, no sé, 70 veces, porque es de esos cuentos que te encantan en el sentido del encantamiento, no del gusto. Incluso en esta primera lectura, es amor a primera vista en este caso, ¿no? Creo que fue lo que me pasó a mí con Monterroso cuando lo conocí. Y en el caso de Casa Tomada, pues me sorprende mucho todas las interpretaciones, sobre todo con todo el trasfondo político que según entiendo se le ha dado el cuento, porque mi lectura de Casa Tomada fue la reacción humana irracional al miedo, cómo huimos del miedo antes de estar seguros de que realmente tenemos razones para asustarnos. Y simplemente muchas veces salimos corriendo sin detenernos, sin tomar un respiro, sin mirar bien, sin decidir cómo tomar acción antes de salir huyendo, ¿no? Entonces, nada, ahí tienen mis comentarios de lectora ingenua. Sí. Y bueno, ahora sí, que abierto a ustedes. Quien quiera. Y no se vale quedarse callado, chicos, ¿eh? Que todos Federico lo veo con ganas. Estoy segura que lo veo con ganas de hablar a Fede. No me hagan hacer como la maestra que dice, a ver, fulano. Dale, Fede, a ver, Fede, dale. Estás en silencio, Fede. Es que no quería hacer ruido mientras hablaban tan distinguidas figuras de la literatura. No, yo no sé, me gustan. Sinceramente, el de Monterroso no lo he leído, el cuento. Culpable, pero el de Casa Tomada sí lo leí algunas veces y me gusta lo que decía Lucho, esto de que bueno, que puede estar o no la intencionalidad de haberlo, o que haya venido por el inconsciente, esto de que puede haber sido esta interpretación del peronismo, pero también me encantó la interpretación que hizo tu compañera,
me pareció muy buena y me parece que hay mil interpretaciones que pueden ser válidas, y eso es lo lindo de la literatura. Yo realmente, si me preguntan a mí, no tengo una interpretación propia de ese cuento, lo leí medio como lector ingenuo y sin buscar interpretar qué significaba. Bueno, después leí algunas críticas y comentarios y demás, pero me gustó leerlo como lector ingenuo y disfrutando de la literatura de Cortázar, que es maravillosa de por sí, sin tener que buscar qué quiso, qué sentido le buscó dar. Lucho también vino de una pesadilla en boca de Cortázar, y me parece que tal vez también está bueno dejarse llevar por la literatura y bueno, y disfrutarlo así como derivando, ¿no? Más allá de las interpretaciones más profundas que uno le puede dar. Sí, alguna vez leí por ahí que un cuento es mitad del que lo escribe, mitad del que lo lee, y me parece que en este caso es el paroxismo de esa situación, ¿no? La mitad del que lo lee es realmente de él, ¿no? Es algo que el propio Cortázar avala esto al decir, sí, la verdad que lo que dice la crítica es factible, es totalmente factible, cuando a mí ni se me pasó por la cabeza, por lo menos no de manera consciente. Y es curioso que en esa entrevista Cortázar siempre dice, ¿no? Sí, dale, Edu. Sí, a mí lo primero que me llamó la atención de ese cuento es que los dos personajes, en cuanto se dan cuenta que la casa está tomada, no reaccionan como personas normales. Personas normales serían salir corriendo, llamar a la policía, gritar, volverse loco, pensar quién está, o sea, entrar en pánico. ¿Y por qué no entran en pánico? Por una razón muy sencilla. Ellos saben que no hay peligro. ¿Por qué no hay peligro? Ellos se sienten tristes por lo que pierden, porque pierden cosas del otro lado de la casa, y se adaptan locamente a esa situación. ¿Por qué no hay peligro? Porque inconscientemente, creo yo, es una idea mía, en el fondo saben que no hay nadie tomando la casa. Ellos como que necesitan que la casa sea tomada para poder irse de la casa. Yo creo que acá es un problema existencial entre lo que es la seguridad, el vientre materno, estar dentro de una cosa segura, en donde se pierden cosas y donde uno no vive, realmente pasa el tiempo, busca formas de pasar el tiempo, ya sea tejiendo ella o leyendo y después estando con las estampillas. Se dan cuenta, incluso tienen el peligro, que deben sentir, de una relación muy endogámica. Casi el tabú del incesto aparece por ahí en cualquier lado. Entonces, de alguna manera, la casa tomada es lo que necesitan para irse de la casa. De hecho, se van y no tenemos más nada. Bueno, listo. Es como que no hay problema. O sea, la toma de la casa es la partera que les hace salir, que les hace nacer a la vida, de alguna manera. Y decir, bueno, enfrentar el miedo, el ser arrojados, bien muy heideggeriano, ¿no? Arrojados al mundo, se arrojan al mundo y con todas las angustias que les causa la inseguridad de vivir afuera. Esa es mi visión existencial del cuento. Edu, e incluso al final del cuento, acá empezó a llover. Entonces, no sabemos si vamos a tener que abortar eventualmente y movernos, pero ya les avisamos. Incluso al final del cuento, que soy incapaz de citarlo, ojalá pudiera, si alguien lo tiene a mano, hasta temen, o sea, la cierran muy bien porque hay el temor de que alguien se vuelva a meter a esa casa, ¿no? A una casa que se supone que ya está tomada, que está... Pero así y tiran la llave. Para que a nadie tenga esta loca idea. Tiran la llave. Tiran la llave, claro. Bueno, yo creo que un bebé que nace, ¿sí? En el fondo no le gustaría que alguien entre a su vientre materno dejado. Es como que lo que dejó era como una cosa de él de alguna manera. Conserva el recuerdo impoluto. O sea, es la casa de ellos aunque ya no estén ahí. Sí, total. Digo yo.
Sí, sí, habíamos hablado también un poco de esto de la relación medio incestuosa. Y de hecho, cuando Cortázar habla de este cuento y de que lo soñó él solo. O sea, era él el que estaba dentro de la casa, ¿no? Después, a la hora de ficcionar la historia, introduce a la hermana. Hay un dato que a mí me llamó la atención cuando, no sé si ubican un libro epistolario, Cartas a los Jonquieres, que es un intercambio de cartas que tuvo Cortázar con la familia Jonquieres, con el hombre de la familia, no me acuerdo cómo se llamaba, muy amigo de él, y en un momento cuando él se está desvinculando, cuando se está desenamorado de su primer mujer, Bernández es de apellido, no me acuerdo el nombre. Él escribe en una carta, la siento como que es mi hermana, le dice a Jonquieres, o sea, la quiero como a una hermana. Yo me acordé inmediatamente de Casa Tomada, ¿no? Puede ser que ahí un psicólogo, un Edu, pueda hacer, ¿no? Pueda unir los puntos. Hay que revelar las verdades aquí. Eduardo es psicólogo, él sabe de lo que está hablando. Sí. Sí, por eso esa magistral interpretación intrauterina. No, es cuando, obvio, cuando se sexualiza la relación. Y aparte está en la elección de pareja. A veces uno tiene una elección de pareja que tiene mucho que ver con la familia, la madre, la hermana, y entonces es como que esa relación cambia. Por decir algo. Sí, bueno, Osiris, Rodrigo, yo estoy aquí balconeando a los que están. Yo solamente me encantaría comentar de La Casa Tomada, que además la reflexión que hace Eduardo, a mí me pareció muy semejante, que más que política yo la tomé como los fantasmas y los miedos que tenían estas dos personas, porque además lo iban haciendo como poco a poco, ¿no? Primero el baño, ¿no? Es como mentalmente cerramos este baño, ¿no? Y aunque sentían mucho terror porque estaban los libros, porque estaba la lana, de todas maneras iban como cerrando poco a poco esos cuartos para poder dejar efectivamente la casa, ¿no? Y sí es como la seguridad que tienes, ¿no? En una casa que además la describe como muy bella, como muy pacífica, como un status quo, estamos todos bien, estamos los dos bien, pero al final ese evento de tirar la llave es como para que nadie entre, pero para mí es como para que nadie entre a esta situación tan horrible que sentimos nosotros dos, ¿no? Con los fantasmas que están ahí y que nos estaban acorralando, pero al final no querían salir, ¿no? Y para mí fue como libertad, por fin lo logramos, ¿no? Esa es la sensación que a mí me dio. Yo no soy erudita en literatura para nada, no tengo nada que ver con eso, ni soy tampoco psicóloga, pero bueno, esa es la sensación que tuve. Ahora, cuando leo a Monterroso, a mí me da algo más profundo, es la humanidad que siempre es cíclica, ¿no? O sea, se pierde la fe, se gana la fe. Pero al final del camino es como un reloj, ¿no? Cómo lo va narrando y como dice, en esta época cuando se empezó a ganar la fe, ¿no? Y es irónico también la forma en la que dice, al final teníamos un problema porque no sabíamos dónde estaban las montañas. Y al final termina diciendo, ¿no? que es un gran problema. Y entonces es como la humanidad siendo cíclica, que es lo que siempre estamos viendo, que tiene que ver, claro, con política, con lo que vivimos el día a día, y al final nada se inventa, ¿no? Todo es lo mismo. Ahí, perdóname, Osiris, ahí alguien hizo un comentario, creo que es una de las líneas finales de Casa Tomada, que es muy significativo también y viene a cuento un poco de lo que habló Osiris y de lo que habló Eduardo también. Sí, y te digo una cosa, no sé lo que dijo Osiris, vos sabés que lo tomo, y es cierto, es significativo que haya tirado la llave a la alcantarilla. Y me pregunto si tirar la llave a la alcantarilla
no es una forma de garantizarse no volver a caer en la casa. O sea, realmente renunciar a la casa. Vamos sí, y fíjate que ahí... nosotras a movernos del lugar porque nos está cayendo una tormenta allá encima que nos va a empezar a caer, pero... O sea, no, pero es muy lindo verlas mojarse. Es muy lindo verlas mojarse. Pero sí, no se vayan de ahí. Un partido de fútbol no se suspende por lluvia. Es cierto, yo estoy con Edu. No, ahí hicieron el comentario que no solo la arrojó para no volver ellos, ahí dicen también, no vaya a ser que un pobre idiota se atreva a meterse en la casa a robar o algo así. Claro. Que está tomada. Sí, es como una excusa. Sí. Sí. Nuestra casa ha sido tomada por la lluvia. Exacto. Sí. Sí, no, ahora nada más nos tenemos que alternar en los micrófonos. Pero yo voy a ir a buscar unas cosas que me dejé afuera que se me pueden mojar. ¿Rodrigo? Sí, la bebida, Gabriela, ya sabemos. Eso. Mi copita No se te vaya a aguar. Oye, no, me gustaría escuchar a Rodrigo porque estoy segura que tiene mucho que decir. Bueno, a mí en principio ya con toda esta escucha que estamos teniendo juntos, en inicio lo que yo puedo comentar es que hay alguna especie de cuentos que tienen una situación proyectiva. Bueno, ese es un ámbito que a mí me llama mucho la atención, donde solo se dice lo que se tiene que decir, y entonces las lecturas posteriores desde otros sitios, porque finalmente también nuestra formación, nuestra experiencia nos sitúa. Entonces veo que ya hay una interpretación psicológica, ya hay una interpretación del orden analítico desde otro campo, en fin, pero eso no es porque sea un texto que busque ser unívoco, sino que al contrario, mucho de su naturaleza o su tono es que permita la proyección. Entonces yo creo que también eso es lo que obliga a tener una lectura efectivamente desde... ¿No se escucha bien lo que estoy diciendo? Sí. Yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Ah, ok. No, es que mandaron un Yo muy bajito, A ver, voy a intentar hacer algo aquí al respecto. No sé si se puede hacer algo. No. A ver, me voy a acercar. Subí el volumen, Ania. Subí el volumen de tu compu. A lo mejor, tal vez, no sé. Bueno, yo creo que es eso. Voy a eso mismo de que, bueno, y no es el único caso con Cortázar, ¿no? A menos que estemos como el libro como el cuento de la noche, en la cual pues se dice que hay un azteca, ¿no? Y los mototecas, o sea, es muy específico en lo que nos quiere dejar comunicado Cortázar. En cambio aquí yo siento que tiene más esta raíz de sueño. O sea, no en balde lo comenta el autor en alguna entrevista, que es esto de que es un derivado de un sueño. Y todo lo derivado de un sueño, queramos o no, también tiene un tiempo mítico, ¿no? Que es algo que se discute constantemente. Y eso de ya entrar en un tono incluso mítico, permite lo proyectivo, y por eso hay una serie de multiplicidad de lecturas, que creo que es lo que ahorita está ocurriendo, que es el vientre materno, puede ser, indudablemente, que puede ser ya una cuestión ahí neurótica de que te van a robar la casa, y a cuántos no nos hemos despertado yendo a cerrar otra vez nuevamente la casa, ¿no? Porque no vaya a ocurrir que alguien se meta, y es al revés, más bien el miedo, ¿no? Sino que perdamos la integridad donde creemos que estamos aislados, etcétera. O sea, sí, la multiplicidad de lecturas está ahí, pero yo creo que porque tiene esa mirada o esa raíz onírica. Y en el caso de Monterroso, no sé si lo advirtieron, a mí me surgió hasta el momento de las primeras discusiones que estaban dando aquí, era que todo el tiempo cuando habla de la fe lo está diciendo con mayúscula. Entonces, si se entiende así, entonces también lo está tomando como un personaje. Y eso es sumamente interesante, porque no cambia en ningún momento. Todo el tiempo está hablando de fe con mayúscula. Entonces, al decir la fe, como cuando estamos hablando le damos esa categoría de un personaje. Y le añadía, por ejemplo, al principio
con la fe, ¿no? Como si fuera un algo, o en el, ya en el segundo párrafo, cuando dice, la buena gente prefirió entonces abandonar la fe, pero si le añadimos una A, entonces a la fe, o sea, mantiene esta idea de personalidad, o sea, hay una personalidad. Y estaba buscando también la acepción, y es un asunto de lealtad, o en otras lecturas como imán. Y entonces creo que también, al menos este texto no entra dentro de lo onírico, porque está más bien en una aspiración metafísica, ¿no? Pues proviene de una serie pues, de pretextos, ¿no? Donde se puede literaturizar un elemento que es metafórico, ¿no? Como casi todo lo que nutre muchas de las enseñanzas en la Biblia. Ahí sí no es proyectivo y es equívoco, por decirlo así, sino es unívoco muchas de las veces, no permite uno moverse, porque también entonces estamos hablando de que está jugando o está criticando Monterroso que el asunto de la fe, al final, y perdón que busque mi anotación porque si no se me va, en este ámbito de la parábola, lo que yo encuentro, ahora sí la liga entre ambos autores, es que están en el terreno del tono de lo maravilloso, no el tema de lo maravilloso, no, el tono de lo maravilloso, porque entonces ahí ya la credulidad nuestra o la verosimilitud desde la ficción a lo que está apelando es, en el caso de Cortázar, con esto ya cierro, a esto que yo llamo lo proyectivo, el permitirlo leerlo e interpretarlo de múltiples formas, y en el caso de Monterroso, a solamente quedarnos con la crítica a aquello que es un dicho, es una parábola, que si la tomas literal, ahí viene lo maravilloso, porque entonces, al decir la fe mueve montañas, me permite a mí, loco escritor, hasta inventarme un cuento como en este caso. Ahí ya lo cierro el comentario, gracias. De hecho, en esto que dices de la fe y darle tratamiento a la fe de personaje, tanto la fe como las montañas asumen también ahí un tono protagónico, ¿no? La gente es la que decide, pero la gente es la gente. Todo es un tumulto, ¿no? Todo es multitud, pero no hay una persona, no la estamos haciendo personaje, sino, o en todo caso un personaje secundario cuyos pensamientos pueden decidir lo que pasa o no con los personajes protagónicos que son la fe y la montaña. Y luego los críticos han hablado mucho de que él usa especialmente la buena fe, la buena gente. Pero un día la buena gente, y obviamente es un término muy religioso, ¿no? La buena gente es la que tiene o no tiene fe, pero está dentro de ese mundo de la religión, particularmente de la religión católica, ¿no? Que es de donde viene de la fe mueve montañas. Y está muy interesante también esto otro que estabas diciendo, Cortázar en esa entrevista que le hace de Televisión Española, que es me acordé mucho de Tío Siri, porque hoy en la mañana me dediqué a ver la entrevista una vez más. Es una entrevista muy larga, pero dice cosas muy lindas. Es mejor incluso que sus conferencias de Berkeley. Y él dice que le preguntan qué es para él esto de lo real y lo fantástico, ¿no? Entonces, y pensaba en ti porque creo que eres una escritora que escribe con realismo usando seres fantásticos. Entonces él dice como que lo fantástico para él está ahí, que él ve el mundo a través de lo fantástico, y eso es lo que le da a sus cuentos o a sus historias el tono de fantástico, pero en realidad le interesa retratar la realidad. Y por eso no importa si estamos hablando de un cronopio, de una fama o de una esperanza, en el caso de Cortázar, que crea estos personajes, ¿no? O si estamos hablando de un ser mitológico, o él tiene este cuento del axolot, ¿no? Que termina el que lo está viendo convirtiéndose en el axolotl, y que obviamente acude también al mito y a lo milenario de una figura como esta y cómo se va transformando. Entonces, bueno, esto es como muy, muy de su literatura, ¿no? Encontrar lo fantástico y llevarlo a una historia que parezca real, y sin embargo Cortázar está enclavadísimo dentro del realismo mágico, ¿no? Él es uno de los grandes representantes del boom, que este es uno de los movimientos más importantes que tuvo en Latinoamérica. Entonces, nada, muy bueno, gracias, Ro. Y
Ania, por allá estabas. No, solo un comentario pequeñito, y era el siguiente, con respecto al cuento de Monterroso, ¿no? Que sí está muy, o sea, es absolutamente lo que decía Rodrigo, ¿no? Es tomar esta frase de la fe mueve montañas y aventarse este cuento fabuloso, pero viéndolo así con un espíritu muy libre, es aplicable a casi cualquier cosa. O sea, cualquier cosa llevada a los extremos crea el caos, sea la fe, sea una convicción política, sea lo que sea, todo al extremo, no solo mueve montañas y mata gente, o sea, rompe amistades y termina todo lo lindo del planeta, ¿no? Entonces creo que incluso aunque está muy bien dirigido a esto en particular, pues sería extensible a cualquier otro concepto de la vida llevado a los extremos. Seguro, sí. Es como que pregona la premisa Me di aristotélica cuenta de del que equilibrio. como estoy grabando, no sé si yo apago mi audio, sale tu grabación. Entonces le estoy poniendo y quitando el audífono. Ya nos vamos a enterar. Sí, este es nuestro primer experimento, entonces seguramente van a salir muchas ideas. Y bueno, nada, no sé si María, bueno, quien hizo este comentario que no sé bien y para no agarrarle al nombre, UYL, Chansul, Kisi, bueno, Simón por allá se excusó con esto de que no tenía ni micrófono ni nada, ¿no? Zoire, bueno, quien quiera Para dar mí, su opinión, cómo lo vio, cómo lo sintió, adelante, Zoire. genial, ya va. Para mí lo de la fe Estás en silencio. No, no sé en silencio, pero no te escuchamos. No se escucha. Bueno, no sé Yo si... sí, acá la escuchamos, ¿eh? Yo Vale. sí, yo la escucho. Y ¿Los la demás veo. la oyen? Sí. Sí, bueno. Para mí Ustedes el primer libro, el que habla de la fe, Perdón. Ay, perdón, soy yo. Adelante. ajá, me parece que me lleva a verlo como como lo pone en mayúscula siempre, como están hablando, es de verla de una manera de que es mucho más fuerte, como que si él fuera un poder, como un poder que utilizamos como para, no tanto para mover una montaña, sino para hacer a veces crecer a una población o también a hundirnos, porque también podemos abusar de ella, del poder que ella nos da y traer consecuencias fatales y todo. Lucho nombró que Jodorowsky habló de la fe de las montañas. Para mí siempre lo han enfocado en liberarnos de esos grupos de religiones y todo. Entonces lo veo así. No lo leí mucho, pero Casa Tomada sí leí y me parece genial. No sabía que era un cuento sacado de un sueño, de una pesadilla, no lo sabía, ahorita me enteré. Y me parece más mágico todavía porque soy muy amante de lo que me pasan en mis sueños y de que él haya plasmado ese libro por medio de una pesadilla. Me parece que la casa viene a representar su mente y todos esos murmullos y ruidos que escuchaban esos dos personajes puede ser esa energía femenina y masculina que todos tenemos. Y entonces él lo lleva a liberarnos a veces de nuestros propios fantasmas, de que no le tengo miedo porque yo soy el que construí todo esto. Entonces me parece súper genial verlo ahorita visto de que viene y que nace de una pesadilla, de que la casa viene siendo esa gran mente que nos mueve, de que yo me creé mi fantasma, de que los murmullos, de que a veces nos gusta como que estar en ese suspenso y vivir en todo eso, y que a lo último ellos saben que si rompen esa libertad y salen de esa casa, pueden hacer muchas cosas más, como que se cansaron de vivir en ese encierro, y por eso botan esa llave como símbolo de libertad, por eso tratan de salir, a ver si abren su mente, es como abrirla a nuevos conocimientos y todo. No sé, yo lo plasmo así, ¿no? No soy muy escritora ni nada. No, muy interesante soy tu lectura. De hecho, yo creo que Jung se haría un banquete con este cuento de Cortázar, porque bueno, la casa de hecho es una figura arquetípica, ¿no? Soñar con la casa.
Entonces todo esto viene a cuento de lo que vos decís y muy a pie y juntillas. ¿Puedo comentar algo que ahorita me surgió? Primero, yo creo que, bueno, a lo que nos podría llevar a la reflexión en el caso de Monterroso, es a discutir que creencia no es fe, ¿no? Eso también es muy, muy importante, porque buscaba nuevamente en el texto, ahora que decían esto, de que la fe sí te puede llevar, porque la acepción es fidelidad. Entonces, eso sí te puede llevar a una guerra, a una separación, al fratricidio, etc. En cambio, la creencia puede tener hasta cierto punto la oportunidad de simplemente abrazar la propia y la ajena, porque es tu creencia, mi creencia, ¿no? En cambio, la fe me obliga a tener una posición incluso, pues sí, beligerante en algún caso, ¿no? Que sería la defensa. Y en Más el otro, radical. ¿cómo? Más radical. Más radical, efectivamente. Pero en el caso de la casa tomada, creo que también a lo que orilla a pensar es que muchas veces libertad no necesariamente, perdón, más bien, abandonar no necesariamente es libertad y viceversa, porque también muchas personas no nos sentimos libres cuando tenemos que soltar o abandonar algo, y al revés también ocurre, ¿no? Que cuando estás libre, te das cuenta que lo que has hecho es abandonar algo. Como en este caso, si mezclamos ambas discusiones, abandonar una fe sería abrazar una creencia en algún momento. O abandonar también algo, ¿no? Como en este caso la casa, el nosotros mismos, en algún momento es liberarse de uno mismo. O sea, parece un poco ahí un juego tremendo, pero bueno, nos pasa con el amor, ¿no? Que precisamente por eso caes en otros amores, porque quedó un hueco y tú sientes que lo tienes que llenar, ¿no? Y aquí siento que también por eso la metáfora, si así lo queremos ver, de la llave, es sumamente importante, porque ¿quién habita aquello que tú has habitado? Pues nada más tú. Es como el odio, que tú no lo comprendes cuando alguien odia a alguien, dices, no lo entiendo. No, hasta que no fueras tú el que habitara ese odio de la manera en la que le ocurrieron, ¿no? O en la que se formuló ese odio, pues no lo puedes ni siquiera tocar, alcanzar a tocar. Y ocurre con la fe y ocurre con la creencia. Digo, ahí ya estoy divagando un tanto, pero me parece que ambos nos obligan a también a separar estas dos antitéticas posiciones de la vida, ¿no? No, y además sin duda se le podría dar una connotación totalmente fuera de lo religioso, porque la fe es algo que necesitamos los seres humanos para vivir y para sobrevivir, ¿no? Y todos tenemos fe en algo. En algo, sí. En lo que sea. Y me hicieron recordar Dulce María Loinás, que es una poeta cubana, fue premio Cervantes de literatura, aunque es poco leída, tiene este poema que se llama Los últimos días de una casa, con esto de que me decía que la casa es arquetípica, y hay una estrofita que dice, y es que el hombre, aunque no lo sepa, unido está a su casa poco menos que el molusco a su concha. No se quiebra esta unión sin que algo muera en la casa, en el hombre o en los dos. Uh-huh. Qué bueno eso, por favor. Hermoso. Muy bueno. Gracias, poesía. Respondiendo. Sí, Eso lo leí yo hace poquito, esa. Sí, es un poema más largo y la verdad es muy lindo, ¿no? Pero... Yo siempre sospeché que usted era una ñoña, pero hoy lo confirmé. ¿No me ve la pinta? Mire. Sí. Sí. No. Listo. Y retomando lo que decía Rodrigo, también creo que es muy simbólico el cuento de Cortázar, porque nuestros encierros y nuestras fronteras esencialmente nos las ponemos nosotros mismos. Y solo depende de nuestra decisión de abandonarlas y tirar la llave, ¿no? Y también nuestra libertad. Entonces, es esa decisión única, primigenia y endémica de cada uno de nosotros, el tomar la decisión de abrir la puerta, ¿no? O sea, de la puerta autoimpuesta por nuestras propias convicciones o cabezas, o prejuicios, o lo que sea, pero siempre esas fronteras son nuestras, y solo nuestras, ¿no? Claro.
Listo, esto lleva como 2 o 3 acciones para pasar de una a otra. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo te decimos? Sí, las 3 primeras iniciales son de mi organización, pero yo soy Oscar y Chanzul es mi apellido. Soy de Yucatán, soy de la etnia maya. Y pues me invitaron aquí a la tertulia y me pareció muy interesante y por eso es que estoy conectado y escuchando todo, aprendiendo pues. Bienvenido, Oscar. Y cuéntanos qué es tu organización. Bueno, se llama Ichlum, el fruto de la tierra, y tenemos varios ejes temáticos trabajando en nuestra comunidad aquí en Sanacat, con mis hermanos. Es una organización familiar. Y sí, quisiera comentar las lecturas. El comentario que puse, a mí me gusta, nos gusta mucho las bromas, las picardías y demás, y cierto sarcasmo, hasta donde no la hay. Y al final de la lectura, pues me quedé yo con la duda quién habrá tomado, quién o qué habrá tomado la casa, ¿no? Entonces me causó risa cuando al final dijo, no vaya a ser que un pobre diablo. Y dije, a lo mejor el diablo ya está adentro, pero pobre, quién sabe. Por eso fue que hice ese comentario, porque yo me quedé con todo lo que ya han comentado de la lectura, pero también lo último es, y me recuerda mucho a José Saramago cuando precisamente al final, cuando piensa uno que ya acabó su libro, pues resulta que no acaba, ¿no? Porque puede tener muchos finales, como lo que estamos comentando, cada quien pensando qué es lo que pudiera ser un final en una lectura. Eso me lleva mucho. Y en cuanto a Monterroso, también me hizo pensar, y curioso y chistoso, en cuanto a que todo el mundo tenía fe y movía montañas porque sí, ¿no? Como si fueran, no sé, piedritas o solo. Y cuando amanecía no encontrábamos, donde dejábamos una montaña, no había una montaña. Me recuerda mucho a leyendas que nos cuentan nuestros abuelos, mi mamá, cuando chiflando la leña, uno va al campo y la leña lo sigue a uno solo chiflando, no necesita cargarlo. No, hay cierto sincretismo en cuanto a las creencias antiguas de nuestra cultura y también con la religión, pues, también me imagino. Hay una leyenda de el bebé está llorando y la mamá le dice al perro que vaya a cuidar al bebé. Y cuando escucha que ya el bebé se calla y acecha, y el perro estaba cuidando al bebé precisamente, ¿no? Y cae muerta la señora. O sea, es muy interesante ese tipo de cuestiones. Es lo que me trajo pensando esa lectura sobre Monterroso, sobre la fe, sobre qué es la fe también. Sería todo por eso. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Y yo, como por ahí Fede salió diciendo que acá tenemos a 2 perritos jugando, además con la pelota, porque como el jardín está inundado, vinieron. Ahora les quito la pelota. A ver, ya se me sacaron de concentración. No, les decía que como Fede decía que no había leído La fe en las montañas, y es un cuento que dura menos de 1 minuto. Yo encontré que en YouTube está por la voz de Monterroso, o sea, él lee su propio cuento. Entonces, no sé, si quieren lo pongo, nos va a tomar 1 minuto. No, Gaby, Fede me dijo que no lo leyó porque no tuvo tiempo. Ajá. Es el tipo de lectura que se puede hacer en el baño. A ver, voy a leer, pero no en el baño. Bueno, desgraciadamente nos vamos a tener que echar aquí al comercialito de... Comprar un viaje es maravilloso. Pagar en mensualidades también. Aprovecha. La fe y las montañas. Al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, estas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior. Cosa que, por supuesto, creaba más dificultades que las que resolvía.
La buena gente prefirió entonces abandonar la fe y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Perdón, ya. Y me acabo de dar cuenta, a pesar de que lo he leído muchas veces, fíjense la atención al inicio, y es cuando la fe era espontánea, o sea, cuando tenemos esta convicción que sea, la fe en general, no tiene que ser la fe en Dios, y es espontánea, todo está como debe. Cuando empiezan a sumarse muchos por conveniencia, es cuando viene el caos. Y ese era mi comentario. ¿Se escuchó el cuento? Sí, quizás porque ahí se rompe el balance, que de alguna, o el equilibrio, perdón, que de alguna manera está insinuado acá como una situación ideal. Perdonen. Yo, YouTube. Ah, pensé que alguien estaba enérgicamente No, contrariándome. es un canal de la situación en Cuba y el hombre se lanza a hablar cada vez que tiene una oportunidad, aunque yo no se la dé. Perdonen. Yo creo que cuando la fe es auténtica, sin ningún tipo de creencia, si no es auténtica, pura, es donde está todo bien, donde está todo bien equilibrado, donde se consigue todo. Y creo que ahí es auténtica, es espontánea, ¿no? Ajá. Sí, cuando viene como de una esencia muy pura, cuando uno la emana de, no sé cómo decir, de buena energía o que uno sea muy auténtico, para mí creo que eso es la verdadera fe. Sí, yo le tengo total fe a la literatura, ¿no? Y creo que con la literatura puedo mover montañas. Bueno, bien. Bueno, Monterroso lo hizo. Bueno, perdón, disculpen, en ambas lecturas yo sí sentí como que hay una similitud. ¿Me van a disculpar la cámara? No te preocupes. Como que hay una similitud en ambos, ¿no? Como que hay una sinacción, tanto en las personas, en la gente de Monterroso, como en los dos personajes que Cortázar menciona, ¿no? Porque siempre habla de la casa y de lo que ellos hacen alrededor de la casa, pero siempre dentro, ¿no? En ese sentido, Eduardo también comentó de que esa reacción que tenían frente a las cosas que les podían asustar, no era rara porque no, cualquier persona pues haría algo para defenderse o ir en contra de lo que le puede estar asustando. En cambio ellos como que lo aceptaban directamente, ¿no? En cambio, asimismo en Monterroso, él dice, la buena gente dejó de tener fe, ¿no? La fe por sí misma no funciona, ¿no? Tiene que haber una acción, ¿no? Y eso también está en las religiones plasmado, en los libros de diferentes religiones, ¿no? Entonces, la fe como tal tiene que tener una acción que venga de las personas, porque uno no puede simplemente rezar y decir yo tengo fe, pero no hago nada al respecto, ¿no? Ahí se te cae la casa encima o se te llueve la montaña encima y no haces nada al respecto. Digamos que en ese sentido la sinacción que vienen a contar en ambas historias me parece que convergen en eso, ¿no? Tanto la gente que tenía fe o que no tenía fe, la buena gente sí dejó de tener fe, me imagino yo, o yo pienso, porque comenzó a tener acción, ¿no? En lo que creía realmente, ¿no? Y en el caso de Cortázar, en La Casa Tomada, pues estos personajes dejó la sinacción para moverse,
¿no? Para irse a otro lado, para buscar algo diferente a partir de un miedo inexplicable o que no tiene ningún origen certero, ¿no? Digamos que esas son, digamos, los dos aportes diferentes a lo que ya habían comentado todos, que yo sí sentí en ambas lecturas. Buenísimo, perdón que ya había apagado mi micrófono también. De hecho, sí, totalmente, ahora lo pensé, ¿no? La gente empieza a tener acción sobre la fe a partir de que tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, Rodrigo. Dos elementos más que me vienen ahora con las similitudes que encuentra Gisela. La primera es la fe hacia afuera y la fe hacia adentro, y esto lo ligo también con la cuestión de la casa, porque si pensamos en el caso mesoamericano, la fe era hacia afuera, todos los asuntos religiosos, aunque fueran colectivos, etcétera, eran en un espacio abierto, ¿no? Basta con ir a cualquiera de estos espacios en los cuales era donde se oficiaba la fe. En cambio, pues sí es de forma muy europea y de otros órdenes ahí de una tradición ya muy larga, si nos vamos hasta históricamente en esta cuestión de las creencias y las religiones, la fe se realiza hacia adentro, ¿no? Las catedrales, etcétera. Entonces sí hay Monterroso no se está metiendo en este problema, pero sí un tanto Cortázar, porque recuerdo que Cortázar ha sido uno de los peores traductores de Poe al español. Gracias, ¿no? Ro, por decir eso, gracias. Vamos Pero porque a un club de fan, no fan que tenemos de las traducciones de Poe. Es que precisamente alguna traductora lo explicaba, que hay tres formas de traducción y él se había instalado en una, que es cuando tú tomas el texto y le empiezas a meter mano, ¿no? No para corregir, sino para que quede de una forma más entendible a tu estilo literario, ¿no? Entonces ya hay una intromisión, pero precisamente Cortázar, en esta traducción, ahora liga Poe con La caída de la casa de Usher, con otro que también hace este trabajo sobre la casa y qué es lo que toma la casa, es Bradbury, ¿no? Porque es Vuelta a la casa de Usher. Entonces, tomando esa trilogía de casas, está muy interesante verlo, también creo así. En una hay un derrumbe, en otro se está tomando, y en el último, en la de Bradbury, se sabe que lo toma, pero no sabe si tiene vida o no, que son los robots, ¿no? Porque es una casa automatizada. Y con Cortázar no sabemos qué es lo automatizado ahí, puede ser precisamente lo inexplicable, lo sensible desde aquello que no son los sentidos, porque si no está hablando de que lo escucha, pero no ve que no va, como ya decía también Eduardo, no va y comprueba qué es aquello que provoca el ruido, simplemente se toma el ruido como es. Entonces creo que también hay una lectura desde Cortázar, traductor de Poe, casa de Usher, ¿no? También creo que ahí hay alguna serie de elementos que se están tomando, porque si bien no está lo anecdótico en el tema de lo fraterno y de la filia y todo esto que tiene con la hermana, porque sí, si nos metemos a lo onírico se permite se permite el incesto, ¿no? O sea, si desde esa lectura lo haces, no pasa nada, no te genera problema, pero si lo estás tomando desde la literalidad al cuento, sí te empieza a sonar algo, pero porque tú mismo lo estás proyectando ahí, ¿no? Te estás viendo a ti mismo, si tienes hermana, en una situación así, ¿qué harías tú? Entonces creo que ahí también es parte como de esta función que da el ir hacia la casa, ¿no? Desde los autores, no sé cuántos otros autores, si ustedes conocen, sería padrísimo también abordar esto, cuántos toman a la casa como un elemento como estos tres autores, ¿no? Sí, bueno, García Márquez en 100 años de soledad. O sea, es la casa, en general es Macondo, pero casi todo sucede en la casa, ¿no? El pueblo mismo es la casa, ¿no? Porque es... el pueblo mismo, exacto. Y fíjate que la casa va sufriendo a lo largo de la novela transformaciones, se va engalanando, se va agrandando, engalanando, después se deteriora, después...
Bueno, voy a intervenir. Bueno, en cuanto a casas, Vallejo, o sea, una casa no viene al mundo cuando terminan de construirla, sino cuando empiezan a habitarla, ¿no? O sea, tiene este hermosísimo poema acerca de la casa. Pero mi comentario iba de nuevo al cuento de Cortázar, ¿no? Y esta tendencia que tenemos a que necesitamos hacer algo y buscamos una excusa, que va un poco a lo que decía Edu, ¿no? Realmente lo que necesitan es irse, necesitan abrirse al mundo, necesitan buscar una nueva vida y no lo hacen de sí voy a, iba a decir una grosería, porque sí voy, sino que necesitan una excusa, necesitan una justificación, no porque después lo quieren pasar en YouTube, por eso no se meten groserías. Entonces, esos ruidos que solo él, porque ni siquiera es solo ellos, solo él escucha. Ella en ningún momento escucha, ella simplemente le cree o se hace la que le cree, porque ambos necesitan esa excusa, perdón, para su escape, para su apertura, para su búsqueda de esta nueva vida, de esta libertad, de lo que sea, para su búsqueda. Y lo hacemos todos, o sea, todos muchas veces buscamos esta excusa que justifica lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y nada. Sí. Sí. Yo tomo lo de la excusa, a mí me gusta eso, porque eso, hay una cosa que le pasa al personaje, que es que no toma responsabilidad de lo que siente y lo que quiere. Por ejemplo, al empezar el cuento dice como que la casa los eligió a ellos. En realidad es al revés, ellos eligieron la casa, ellos eligieron ese refugio. Y de hecho, la creación de lo que está tomando la casa es una creación para no tomar la responsabilidad de decidir irse, sino que se tienen que ir porque se ven forzados. Y eso es muy común en la gente, de buscar, hay parejas que quieren romper, pero necesitan buscar una excusa, no decidirse, ya no te quiero más, ya no puedo estar con vos, sino buscar una razón que no tiene nada que ver con eso para sentirse forzado a salir. Es escapar a la responsabilidad, muy sartreano, quizás. Sí, miren, No volviendo... es así, no es así. ¿Eh? ¿Cómo? No, discúlpame, Edu, ¿qué decís? ¿Te puedo decir una cosa? ¿Vos sabés que tenés pinta de director de cine italiano? Y eso te digo, viene muy a cuento del último cuento que estoy leyendo, que te lo voy a mandar a vos porque es cinéfilo. Ah, ya estás mandándomelo. Sí, ahora después te lo mando. Que no sea porno como lo que me mandas siempre. Edu, para que esto va en YouTube. Yo quiero hacer un comentario respecto a lo que dijo Rodrigo de la casa, de la literatura, etcétera, pero a mí me lleva más a la vida cotidiana porque yo soy ecóloga. Y entonces, ¿qué es la ecología? Ecos es nuestra casa, el ambiente en el que estamos viviendo, el tratado de nuestra casa. Y me lleva también a pensar, ¿no?, en lo mal que estamos tratando nuestra casa, en toda esta vorágine de acabarla, que también me hace pensar en lo que está haciendo Cortázar y la hermana, ¿no? De me quiero ir, y nosotros mismos nos estamos escapando de nuestra propia casa en este sentido tan terrible, ¿no? Que nos estamos haciendo daño al mismo tiempo y que de alguna manera queremos escapar. Entonces es también este daño que siempre hacemos los humanos a lo que más queremos, ¿no? Y te lleva a pensar también en el vientre materno, ¿no? Yo quiero escapar de ahí en un lugar donde estoy seguro, pero al final siempre sales. Entonces, no sé, con los comentarios de Rodrigo me hizo pensar eso, y quería comentar en el cuento Monterroso, el final tan bonito que hace es cuando la gente tiene un ligerísimo atisbo de fe, que es también esa parte perdida otra vez, ¿no? Estamos perdiendo la fe, pero la fe es la fuerza, no es precisamente lo que es religioso, sino yo tengo fe en la literatura, como decía Gaby, ¿no? Yo tengo fe en la gente
tengo fe, no sé, en lo que más amas, pero y si la pierdes, entonces también pierdes todo, ¿no? La esperanza, la fe, la fortaleza, pierdes todo. La razón para vivir, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. No queremos extenderlo demasiado para que a la próxima tengan ganas de venir. Me pensaba un poco... María quiere hablar, Gaby. María, bienvenida. Buenas tardes, soy de Mérida. Igual soy, apenas yo estoy estudiando técnico en literatura aquí en Bellas Artes, aquí de Mérida. Apenas estoy en segundo año y nos invitó mi maestro a esto, pero yo les felicito, estoy aprendiendo mucho de ustedes. Mi pequeño comentario es que estas lecturas, yo vengo de un pueblo igual del sur de Mérida, digo de Yucatán, y lo relacioné con mi abuela, ¿no? Con mi abuela, que aquí en Yucatán antiguamente los casaban con gente mayor que ellas. Por ejemplo, mi abuela la casaron como con una persona de 30 años, ella teniendo 13 años. Entonces, ella está con esta persona, llega a tener 8 hijos, se muere la persona y le dejan una casa. Pero ella, por cuestiones del destino, ella ve que, por decir aquí, dice que oye ruidos, ¿no? Yo lo relaciono que los ruidos eran sus hijos, que ellos ya no querían trabajar la tierra, ya no querían hacer nada de lo que hacía este señor que se casó con ella. Y ella decide dejar la casa e irse, o sea, venirse acá a Mérida, dejar el pueblo, dejar todo, venir con sus 8 hijos, a aventurarse a una ciudad desconocida. Entonces pienso que lo uno también con la otra lectura, con la fe, porque ella tuvo fe en decir, me voy a otra ciudad con mis 8 hijos, que Dios me bendiga, porque no conocía ella a nadie. Sin embargo, entonces me gustó mucho esas 2 lecturas porque lo relacioné de esa manera. Y sinceramente igual los felicito, de verdad, siento que yo estoy así como en pañales, ¿no? Aprendiendo, a pesar de que ya tengo 6 décadas, no tal vez nunca es tarde, porque ya tarde me estoy involucrando en eso de la literatura, pero sí me da mucho gusto escucharles y les felicito a cada uno de ustedes que son jóvenes y que se interesan por la cultura, por todo esto. Muchas felicidades y es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, María. Y no, eso es una de las grandes magias de la literatura, no tiene edad, ni para leerla ni para escribirla. Bueno, nada, ahora le doy la palabra a Lucho, que fue nuestro invitado y nuestro elector de los temas. Si alguien quiere proponer algún cuento en especial creo que haremos el siguiente a finales de agosto. Entonces, si alguien quiere proponer alguna lectura porque les parece súper interesante, no es algo que ya tenemos programado, es algo que vamos armando acá también entre nosotros, ¿no? Espérenme un segundo que le voy a dar voz a Ania, esto es complicado. Sí, y mucho les agradeceríamos cualquier consejo, insight, opiniones, especialmente las no buenas, porque son las que ayudan a mejorar. También les agradeceríamos que no las hicieran aquí ahora públicas las malas, sino que nos las manden por correo, porque esto va a ir a YouTube. Entonces, pero por favor escriban, propongan lo que se les ocurra, son bienvenidísimos. A todos los ciclos son bienvenidísimos a aportar ideas, hacerse parte de este sueño que es rescatar la magia de la literatura, que tristemente, como mismo, se han perdido muchas otras cosas en los últimos tiempos. Esta también está cayendo en el olvido y es imperdonable. La literatura es la memoria honesta de la humanidad. La historia es la memoria parcial de la humanidad escrita por los vencedores. Solo la literatura es libre. Entonces, por favor, y bueno, nada. Lucho, si quieres... Sí, no, 2 cosas. Les adelanto que no nos importan la cantidad de comentarios malos o negativos que envíen. Federico va a seguir viniendo. Y después, nada.
agradecerles realmente que hayan venido, agradecerles la invitación a Gaby, a Ania, y no sé, me gustaría despedirme con algo que dijo el gran Cronopio. Los libros vienen a ser el último o el único lugar de la casa donde se puede estar tranquilo, y creo que esto para un taller de lectores siempre es algo lindo para tener presente, ¿no? Gracias a todos de corazón. Súper gusto verlos. Un beso, abrazos, cuídense. Gracias, gracias. Gracias por Chao. la invitación. Chao. Gracias. Bye, Ro. Gracias. Chao, María. Chao. Chao. Gracias. Fede, te quiero. Tengo que decirle que Fede es mi editor. Siempre hay que estar bien. Chao, Gaby, yo también. Maya Nipolal, gracias. Nipolal, gracias. Maya. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Y Adiós. ojalá te tengamos Adiós. siempre.